Bueno, hola, yo soy Constanza Cámara y hoy entrevisto a Francisco César para la materia de Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Hola Francisco. Primero que nada, muchas gracias por aceptar hacer en esta entrevista. Y para empezar, una pregunta más que nada simple: ¿y qué formación tenés y cómo surgió tu interés por los temas ambientales? Bueno, Constanza, también buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estaremos aquí dando respuestas a las preguntas lo más profesionalmente posible. Dando respuesta, yo soy licenciado en gestión ambiental de formación de grado y después licenciado en higiene y seguridad. Y lo que me acercó a los temas ambientales fue que de pequeño me interesaba cuestiones relacionadas a los animales, a las plantas, y veía claramente que el modelo de sociedad que estamos viviendo día a día en la actualidad no iba a llegar a un futuro, digamos, sustentable. O sea, me daba cuenta de pequeño que la forma de vida que teníamos no iba a llegar a buen puerto. O sea, es decir, si nosotros seguimos actuando como actuamos hoy, obviamente que no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, bueno, me interesó esa parte del medio ambiente y tratar de transformar y de aportar mi granito de arena. Ok, ¿y podrías hablarnos de los sistemas ambientales que están presentes en los de provincia de Córdoba? ¿Y cuáles serían los problemas que han sufrido en los últimos años? Bueno, es muy interesante esa pregunta y da mucho para charlar. Pero si tuviera que resumir, los sistemas ambientales, hay toda una corriente sociológica, digamos, que ya no existe la naturaleza como tal, sino que todos los ecosistemas naturales que existían, todos han sido intervenidos en mayor o en menor medida por el ser humano. Incluso hasta la Antártida, que puede ser el ecosistema más alejado de la sociedad humana, tiene trazas de contaminantes, tiene plásticos, tiene, digamos, alguna huella humana ahí dando vueltas. Entonces, no hay un sistema ya natural propiamente dicho. Está todo intervenido por el ser humano, que es parte de esos sistemas. Ujú. Acá en Córdoba, los sistemas, bueno, hay muchas formas de dividirlo. Habría que ver cuán tajantemente se podría dividir, pero obviamente que tenemos como dos grandes divisiones, que puede ser el campo y la ciudad, ¿no? Esos son como los dos grandes divisiones que se pueden hacer, y entre medio aquellos ecosistemas que se les llama de bosque nativo, o aquellos ecosistemas un poco menos intervenidos, que son este espacio más natural, ¿no? Esto entre comillas. Entonces, eso pueden ser los grandes sistemas. Después, a su vez, si uno toma, por ejemplo, el campo, puede encontrar otros diferentes sistemas, ¿no? Los pueblos, los caseríos, la zona propiamente pecuaria, la zona más agraria, y en la ciudad pasa lo mismo. En la ciudad tenemos diferentes sistemas, que obviamente esta teoría de sistemas invoca eso, y me imagino que el docente de tu materia también busca eso, que da a pensar de que está todo relacionado. Es decir, la ciudad de Córdoba como tal, como un sistema, está relacionada al campo, está relacionada a los ríos, está relacionada a las montañas, e incluso a nivel provincial, regional y hasta internacional. Entonces, esta teoría de sistemas lo que nos indica y lo que nos permite pensar es lo siguiente: está todo relacionado, algunas cosas están más relacionadas que otras, otras un poco menos, pero cada acción que uno hace, ya sea vos, Constanza, yo, Francisco, para bien o para mal, influye en ese sistema en mayor o menor medida. Así, repitiendo lo que decías vos, que está como todo interconectado. Exactamente, exactamente. Y con la globalidad eso influye más porque, bueno, uno va al supermercado y se da cuenta, ¿no? Acá en Argentina tenemos una ley muy interesante que le exige a los supermercados que diga de dónde viene el producto. No sé si alguna vez te fijaste, Sí. pero
no sé, por ejemplo, el ejemplo típico es la banana, que a veces viene de Ecuador o de Panamá, el atún también. Entonces, hay algunos productos que uno consume que vienen de muy lejos, muchos juguetes o cosas más industrializadas vienen de China, otras cosas de Estados Unidos, de Europa, como los chocolates suizos. Entonces eso hace que nosotros, como sociedad, estemos relacionados por ese barquito o ese avión que lleva y trae mercadería. Entonces eso hace bueno, todo influya en los sistemas de que estamos hablando. Y en los problemas que han sufrido en los últimos años, eh, tenía más que nada pensado si podríamos hablar sobre los incendios que, que ocurrieron más que nada durante estos inviernos, que Bueno, fueron sí, muy importantes. fue un tema muy preocupante. Como todo tema ambiental, es muy complejo de entender las causas. Eh, Siempre cuando surge alguna problemática ambiental, se busca como, para facilidad de entendimiento, se busca como una causa única y dice, bueno, esto se produjo por tal cosa. Ujú. Eh, y realmente son problemas mucho más complejos y con variables multicausales. Entonces, siempre es importante, nosotros desde la profesión ambiental, ¿no es cierto? Buscamos que la gente como que entienda o trate de entender bien cómo son los problemas para poder entender las causas. El tema de los incendios es bastante grave acá en Córdoba. Bueno, ahora justamente están apagando uno ahí en el sur, en la Patagonia, cerca del Bolsón, que se produjo por un asado mal apagado eh, y que se queman miles de hectáreas y se mueren miles de animales por eso. Acá en Córdoba particularmente, bueno, hay una cuestión estructural, ¿no es cierto? Que es, digamos, están permitidos cierta acumulación de tierra y eso hace, digamos, que el sector económico, ya sea para sembrar o para edificar, tenga como cierta voracidad por ganar territorio, ¿no es cierto? Y bueno, no le puede ganar a otros propietarios, entonces donde busca ganar es en ese bosque nativo, en esos lugares más silvestres. Entonces esa cuestión estructural, como que obviamente no le echo la culpa a esto a los agropecuarios o a la gente que tiene proyectos inmobiliarios, pero genera una sensación, ¿no? Como de que por ahí puede venir el tema, ¿no? De que si aquel propietario que no lo dejan deforestar porque ese monte, como ahí tenés en la presentación, ¿no? Está marcado con rojo y no se puede tocar, o es amarillo y se puede tocar, pero muy limitadamente, Sí, em, se tienta, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué no puedo tocar esto? ¿Por qué están dadas estas condiciones? Entonces, como que la legislación o la justicia o el sistema económico en sí no pone un límite tajante o no favorece más a aquellas personas que tienen bosque nativo para que esa persona no se tiente a hacer otro proyecto, otro emprendimiento en ese bosque nativo. Es decir, acá en Córdoba, por ejemplo, se le paga a la gente si resguarda un bosque. Es decir, si vos tenés un lote y resguardas bosque, la provincia te da, por el Fondo Nacional de Bosques, te da un dinero en compensación. ¿Por qué? Porque si vos lo talas y pones algún soja o ganadería, ganas una renta, o sea, ganas plata por eso. Pero si el que tiene bosque no gana nada, entonces dice el que tiene bosque dice, pero ¿por qué yo no gano y mi vecino sí gana? Entonces, esa cuestión estructural hace que se produzcan estas pequeñas rispideces. sí, porque lo Más veo allá de más eso, económico antes que más ecológico. claro, claro. Pero bueno, lo ecológico hay que protegerlo con lo económico. Ahí vi que vos también ves el concepto de desarrollo sustentable, ¿no?
Imagínate una familia pobre que tiene un par de hectáreas y son todas de bosque nativo y no puede intervenirlas. ¿Cómo sale de esa pobreza? Es decir, cada cuestión tiene que verse particularmente, ¿no? Entonces, si esa gente tal una hectárea y pone algunas vaquitas o algunas cabritas, estaría más justificado esa intervención que venga un emprendimiento agropecuario y tal de 1000 hectáreas, como a veces ha sucedido acá en Córdoba, de un día para el otro. En ese caso estaría menos justificado. Entonces, por eso yo digo que a veces es muy difícil entender los problemas o las causas y hay que ir como uno por uno viendo cómo es cada caso. Sí, más que nada mantener un balance entre lo económico, lo sociopolítico y lo ecológico. Porque si no, si Exactamente. se llega a mover para algún lado aquella balanza, se pierden de las otras dos cosas. Claro, claro. Por eso el concepto de desarrollo sustentable es tan, bueno, fue un antes y un después, ¿no? Esto de entender, eh, de priorizar también que si a una familia no se le satisface las necesidades económicas y sociales, poco va a poder cuidar el medio ambiente o viceversa. Lo que pasa es que, bueno, que todavía hay grandes poderes económicos o grandes capitales que juegan, ¿no? En esto pueden como hackear el sistema del desarrollo sustentable y priorizar a veces más lo económico que lo ecológico. Sí, sí. Temprano, alguien lo termina pagando. Entonces, bueno, dando un fin a tu pregunta de los incendios, quizás me fui un poco por las ramas, pero es decir, quizás a una persona fue, hizo un asado y se le olvidó de pagar, ¿no? Y se produjo un mega incendio. Puede ser una de las causales. Pero digamos, la causal principal em, es porque no hay todo un aparato, un sistema sumamente sofisticado de prevención, de apagado de incendio, de monitoreo. O sea, más allá de que haya sido un descuido o no, o haya sido intencional, ¿por qué somos tan ineficientes apagando esos incendios, ¿no? Por qué nos pasa esto? A mí me gusta pensar más que nada que cuando ocurre un incendio así, que dicen una persona fue, hizo un asado y apagó mal las brasas, y así genera un incendio que elimina un montón de hectáreas, hace que como que la culpa recaiga más que nada en la persona que no lo apagó y así que se genere una concientización diciendo, bueno, yo, Constanza, puedo ir a hacer un asado a un parque y si no llego a apagar bien las brasas, puede que yo genere el próximo incendio. Y así haciendo que más o menos se elimine un poco la causante de estos problemas. Tal cual, tal cual. Sí. eh, re- digamos, la responsabilidad individual es fundamental de que todos la asumamos y también la colectiva, ¿no? Esto de también, esto que estás haciendo vos, entrevistarme a mí, interesarte en el tema, y yo a su vez entrevistar a otra gente y interesarme en el tema, es decir, llevarlo más allá a lo grupal, a lo colectivo, porque cada una, la suma de todas las individualidades no alcanza. Porque suponete que nosotros seamos 30 personas que defienden el medio ambiente, pero hay uno que no lo hace, ese puede generar mucho más daño del que nosotros podemos cuidar. Entonces, por eso es tan importante esto de los sistemas y de cuidar y de lo colectivo para que justamente, porque una sola persona puede hacer mucho daño, ¿no? Se ha visto con Chernobyl, se ha visto con los incendios, se ve con la contaminación en Brasil, ¿no? Que hace poco hubo, digamos, las mineras tienen como una represa donde juntan toda la contaminación y después la tratan. Bueno, una de esas represas se abrió y hizo un desastre. Hay muchos casos en donde un individuo no hace lo que debe hacer y genera mucho más daño del que podemos cuidar entre varios. De que se puede arreglar entre varios también. Sí, Eso sí, de lo que tal cual. hablabas de Brasil me hizo acordar a la noticia de Taín que leíamos Ah, con el profe.
Bueno, en el caso ese fue un caso triste, eh, donde realmente hubo una lluvia muy puntual y muy grande, muy localizada, que no se tenía registro histórico, pero obviamente que las condiciones de seguridad de unos lugares más, digamos, de más cuidado que tenía que tener la provincia de Córdoba, no estaba dimensionado para cuidar ese espacio de que sucediera algún hecho de esa magnitud. Es decir, uno cuando asesora algún emprendimiento y tiene algún riesgo ambiental, obviamente que toma las peores condiciones y aún se resguarda aún más para que no haya ninguna acción ni ninguna eh, combinación de acciones que puedan ocasionar que algo se rompa, que la contaminación se mueva, igual que esto de Brasil que te nombraba, ¿no? Eh, Ya. Hay ocasiones en donde realmente la naturaleza tiene una fuerza descomunal, como fue con la central nuclear de Fukushima, ¿no? Que los japoneses son impecables y tenían hasta 14 sistemas de seguridad que uno a uno el tsunami y el terremoto lo fue como rompiendo hasta que estalló la central nuclear. Y bueno, y eso tuvo consecuencias hasta el día de hoy terribles, y que han marcado una sociedad. En lo de Time, tuvimos suerte como provincianos acá de Córdoba porque fue tanta la lluvia, tanta el agua que diluyó ciertos contaminantes, ¿no? Eso lo que se terminó diciendo en la mesa técnica. Se hicieron ensayos por todos lados y por suerte no hubo detección de contaminantes, porque fue tanta la cantidad de agua que, bueno, parece que se diluyó. Sí, parece que más que Pero nada neutralizó la mayoría de los contaminantes que estaban ahí. sí, pero nos deja una herida abierta eso, porque fue algo de decir, bueno, pero ¿cómo se están haciendo las cosas acá? O sea, ¿cuántos otros eventos como estos tenemos que tener como provincia para generar una madurez o para tomar los recaudos necesarios? Además, nadie habla de que esa empresa le estaba yendo mal o estaba a punto de quiebra, o sea, era una empresa sumamente solvente, sumamente competitiva y acá lo que se pone en juego es esto de los intereses económicos. A veces para, para poner la balanza más en lo económico que en lo ecológico, se buscan invertir menos en algunos sistemas de seguridad para generar más ganancias. Es un debate abierto, como pasó en la minería esta de Brasil, donde hubo muertes directamente, donde hubo suelos totalmente que por años no se van a poder usar. Ojalá que nunca nos pase algo así. No, porque en comparación lo de Taim con lo de Brasil, claramente nosotros salimos demasiado beneficiados porque no, técnicamente no ha pasado nada así como que ha ocurrido muertes, ni nadie ha terminado envenenado, ni nada. Claro. Pero también tendríamos que tomar en cuenta que lo que ha pasado en otros países podría incluso pasarnos a nosotros, y de ahí tendría que generarse una concientización más política también. Sí, tal cual. Sobre todo en actividades más riesgosas. Nosotros desde la profesión ambiental no estamos en contra de ninguna actividad, o sea, eso lo dejamos siempre en claro. No es que estamos en contra de la minería, porque gracias a la minería nosotros nos estamos comunicando, nosotros no tenemos vehículos, aviones, o sea, la minería es una actividad necesaria como tantas otras actividades. Lo que sí somos muy incisivos en esto de decir, bueno, hay actividades que conllevan mayor riesgo ambiental, entonces para aquellas actividades tener más recaudos. Es simple la ecuación, ¿no? Entonces, para actividades que conllevan un gran riesgo, tener grandes recaudos y aquellas actividades que son menos riesgosas, como puede ser los servicios o no sé, la huerta orgánica, ¿no? Esto de los productores orgánicos, bueno, en esos casos nos permitimos tener menos recaudos, pero todas las actividades económicas son necesarias
pero sí lo que no nos podemos dar el lujo como sociedad es que aquellas actividades riesgosas se descuiden o inviertan menos en seguridad ambiental. Claro, y ahí eso me da más que nada el pie para hacerte la última pregunta, que vos, como individuo, ¿cómo propondrías que se resuelvan esos problemas en un futuro? Bueno, es algo que me pregunto todos los días, pero Sí, con tantos años que me dedico a medio ambiente, he pasado por diferentes disciplinas y formas de pensar. Digamos, a mí el medio ambiente, además de darme de trabajo, es algún problema que realmente me atraviesa como persona, es decir, me preocupa y me interesa en el tema. Y la respuesta que he encontrado hoy, quizás acá 10 años diga otra cosa, pero lo que yo encuentro hoy es el involucramiento de las personas. Es decir, que todos los individuos se involucren en los temas. Es decir, yo voy al supermercado,